Te doy la bienvenida a este nuevo podcast de Pedagogía para la Vida. Mi nombre es Patti Sarlenga y me encanta, agradezco y festejo estos minutos que tenemos para estar juntos. En el podcast anterior, casi como que despedía un libro que nos viene acompañando hace ya algunos encuentros, que es de una maravillosa investigadora, una persona realmente digna de conocerse y sobre todo de leerse su obra, como es Brené Brown. El libro se llama Los dones de la imperfección y te aseguro que prácticamente estaba cerrando el encuentro con ese material y tenía toda la intención, más allá de que el tema vergüenza va a ser tema hasta de futuros talleres y por supuesto de futuros podcasts, pero tenía la intención de retomar algo que me parece tan importante y que vamos a ir haciendo eso. De vez en cuando vamos a volver a traer a este plano de atención todo lo que significa el trabajo sobre gratitud para el desarrollo del sesgo positivo. Sabemos que nuestra cabeza, sabemos que nuestro cerebro tiene una gran cualidad de sostener y activar sesgo negativo. Como lo hablé en otros encuentros, esto se debe a un tema realmente biológico, teniendo en cuenta que el cerebro humano te quiere vivo, viva, pero no le importa mucho si estás o no muy feliz. Entonces, sostener sesgo negativo activa siempre el instinto de supervivencia y como el cerebro nos quiere vivos, es justamente lo que le interesa tener en un primer plano. Yo tengo que trabajar, darme cuenta que es un aprendizaje, que es un desarrollo, esto de poder tener también un matiz de color diferente en mi mundo emocional y en mi mundo mental, que es el desarrollo del sesgo positivo. Y una de las maneras más tradicionales de realizarlo es entrenar la gratitud. Me encanta estas palabras. Me encanta usar la palabra entrenar porque en realidad yo quiero adquirir una cualidad que biológicamente no la tengo. Me encanta el hecho de poder hablar de estos temas y entender que no hay magia, no hay una fórmula mágica, no hay, una fórmula química que me permita hacer un cambio en mi estado emocional tan solo tomando una pastilla. Estas son cualidades, estos son recursos internos que yo tengo que elaborar, entrenar a través de un proceso. Recuperar también en nuestro lenguaje de crecimiento personal la palabra proceso. Bueno, te estaba diciendo que prácticamente me había despedido de los dones de la imperfección, pero encontré una partecita que me une todo. Me une gratitud, tema que hoy tenía ganas de volver a compartir con vos. Me une un poco más de información y algo que tiene que ver con una creencia de las más limitantes que puede tener un ser humano, que es la creencia inconsciente y profunda de no soy suficiente. No soy suficiente. No te estoy diciendo no tengo suficiente o no hago suficiente, aunque todo termina uniéndose. Es mucho más profundo y es mucho más a hueso. No soy suficiente. Pero vamos a hablar un poco de todo esto, de lo suficiente, de lo insuficiente y sobre todo del agradecimiento en este capítulo del libro de Brené Brown, Los dones de la imperfección. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Compartimos este ratito? Bueno, ahí va. Ya he mencionado anteriormente, dice Bren, lo mucho que me sorprendía al comprobar cómo en la investigación algunos conceptos
aparecían formando parejas o tríos. Estas colecciones de conceptos han hecho cambiar sustancialmente mi forma de ver la vida y las decisiones que tomo a diario. Un buen ejemplo de esto es el vínculo entre amor y pertenencia. Ahora me doy cuenta de que para sentir que pertenezco de verdad, tengo que poner sobre la mesa mi yo auténtico. Y eso solo lo consigo amándome a mí misma. Durante años creí que era al revés. Haré lo que haga falta para encajar. Sentiré que me aceptan y de ese modo voy a gustarme un poco más a mí misma. El simple hecho de teclear estas palabras y de pensar cuántos años estuve viviendo con esta actitud me agota. No es de extrañar que haya vivido cansada durante tanto tiempo. Además de enseñarme formas nuevas de reflexionar sobre cómo quiero vivir y amar. En muchos sentidos, esta investigación me ha mostrado también la relación que existe entre mis experiencias y las decisiones que tomo. Mira, uno de los cambios más profundos de mi vida se produjo cuando comprendí la relación entre gratitud y dicha. Siempre había creído que las personas dichosas eran personas agradecidas. ¿Por qué no iban a hacerlo? Tienen un montón de cosas para agradecer. Sin embargo, tras pasar innumerables horas recopilando historias sobre la dicha y la gratitud, vi cómo afloraban tres patrones muy poderosos. Sin excepción, todas y cada una de las personas entrevistadas que describían su vida o a sí mismas como dichosas, practicaban activamente la gratitud y atribuían su dicha a esa habilidad. Describían la dicha y la gratitud como prácticas espirituales ligadas a una creencia en la interconexión humana y en un poder superior. Y todas ellas se apresuraban en señalar que la diferencia entre felicidad y dicha es la que existe entre una emoción humana, con las circunstancias, y una forma espiritual de comprometerse con el mundo conectada con la práctica de la gratitud. En lo que a la gratitud se refiere, hubo una palabra que atrajo continuamente mi atención durante todo el proceso de investigación. La palabra es práctica. Es posible que otros investigadores no se hubieran sentido tan desconcertados como yo. En mi caso, sin embargo, como estaba convencida de que el conocimiento era más importante que la práctica, consideré estas palabras como una llamada a la acción. De hecho, puedo afirmar que reconocer a regañadientes la importancia de la práctica fue lo que desencadenó en mí casi como un despertar espiritual. Durante años, te aseguro, defendí la existencia de una actitud de agradecimiento. Después he aprendido que una actitud es una orientación o una forma de pensar y que tener una actitud no siempre se traduce en un comportamiento. A ver, por ejemplo, sería razonable afirmar que yo tengo una actitud orientada al yoga. Los ideales y creencias que dirigen mi vida están bastante en sintonía con todo lo que tiene que ver con ese mundo, porque valoro la conciencia, la respiración y la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Tengo la actitud. Ahora te cuento, todavía al día de hoy jamás me tiré en una colchoneta a probar de qué se trata. Y si tu pregunta es ¿cómo se practica la gratitud? Bueno, las personas que entrevisté hablaban de llevar diarios de gratitud, realizar meditaciones u oraciones cotidianas de gratitud, crear arte de gratitud e incluso hacer pausas
así varias veces en el día en tu vida activa y estresada, como me imagino que es, para pronunciar en voz alta, si podés, o en tu voz interna, estas palabras. Estoy agradecido por, así es, por lo que haya sucedido. Estoy agradecido por y completo. Está claro que cuando de gratitud se trata, quienes viven la vida de todo corazón saben expresarlas de muchas maneras. Da la sensación de que la gratitud sin práctica se parece un poco a la fe sin obras, o sea, no está viva. Y hablando de todo esto y completando el podcast de hoy, voy a otra partecita que me encantó de este capítulo, que habla de la sensación de no tener lo suficiente. Y fíjate cómo se une a la gratitud, porque muchas veces escucho que me dicen, la verdad que no creo tener algo que agradecer. Estamos vivos, estamos conscientes, estamos planteándonos preguntas que hacen a nuestra trascendencia como seres humanos. ¿Y te parece de verdad? ¿En serio? ¿Que no hay nada que agradecer? Muchas veces esta mirada de sesgo negativo se une a otra creencia y que tiene una sensación de base que es la de no tener lo suficiente. Y en este libro, Brené Brown nos dice, vivimos tiempos de preocupación y temor, y ambas cosas nos producen la sensación de no tener lo suficiente. Tememos perder lo que más amamos y detestamos no contar con ninguna garantía de que no vaya a ser así. Creemos que si no nos sentimos agradecidos ni dichosos, sufriremos menos. Suponemos que si nos adelantamos a la vulnerabilidad, imaginando las pérdidas, en el momento adecuado sufriremos menos. Pero, adivinaste, nos equivocamos. Solo una cosa es segura. Si no practicamos la gratitud, ni nos permitimos conocer la dicha, nos estamos perdiendo las dos cosas que nos pueden sostener durante esos malos tiempos que llegarán de forma inevitable. Lo que he descrito es la sensación de falta de seguridad y de incertidumbre. Pero hay otros tipos de insuficiencia. Mi amiga Lion Tweets escribió un libro muy interesante sobre el tema donde hay una partecita que dice, en mi caso y en el de muchos otros, mi primer pensamiento al despertar cada mañana es, no he dormido lo suficiente. Y el siguiente es, no tengo suficiente tiempo. Sea verdad o no, ese pensamiento de no tener lo suficiente surge de forma automática antes de que podamos cuestionarlo o examinarlo. Nos pasamos la mayor parte de las horas y los días de nuestra vida escuchando, explicando, quejándonos o preocupándonos por todo aquello que creemos no tener en la medida suficiente. No hacemos suficiente ejercicio, no tenemos suficiente trabajo, no ganamos lo suficiente, no tenemos suficiente poder, no estamos lo suficientemente en contacto con la naturaleza, no tenemos suficientes fines de semana y evidentemente no tenemos suficiente dinero. Jamás. No estamos suficientemente delgados, no somos suficientemente inteligentes, no somos suficientemente guapos, ni estamos suficientemente en forma, ni suficientemente educados, ni tenemos suficiente éxito, ay Dios, ni somos suficientemente ricos, nunca. Antes, incluso de incorporarnos en la cama, antes de apoyar los pies en el suelo, ya nos sentimos insuficientes, ya estamos rezagados, ya estamos perdiendo, ya nos falta algo. Y cuando llega el momento de acostarnos, imagínate, ¿no? Entre que nos levantamos y nos acostamos todos los insuficiente
con los que alimentamos nuestra cabeza y nuestro corazón, bueno, cuando llega el momento de acostarnos, nuestras mentes recorren una letanía de lo que no hemos conseguido tener o hacer durante el día. Nos dormimos abrumados por esos pensamientos y nos despertamos con la imagen de la insuficiencia. Lo que empieza como una simple expresión de la vida acelerada o incluso de la vida complicada, crece hasta convertirse en la gran justificación de una vida insatisfecha. Insatisfecha. Al leer estos párrafos, entiendo perfectamente por qué somos una civilización hambrienta de dicha, porque no sentimos un apetito voraz de gratitud. Mi amiga afirma que afrontar la sensación de no tener lo suficiente no significa buscar la abundancia, sino más bien adoptar un esquema mental de suficiencia. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad, en cualquier situación, de dar un paso atrás y abandonar el esquema mental del no es suficiente. Y lo maravilloso de tomar esta decisión es que en cuanto nos libramos de la sensación de que nos falta siempre algo, descubrimos la sorprendente verdad de la suficiencia. Claro que con este término no me estoy refiriendo a una cantidad de algo. La suficiencia no implica estar 2 pasos por encima de la pobreza y uno por debajo de la abundancia, no. Ni tampoco ser apenas suficiente o más que suficiente. La suficiencia no es una cantidad, es una experiencia, un contexto que generamos nosotros, una declaración, saber que hay suficiente y que nosotros somos también suficientes tal cual somos. La suficiencia, mis queridos amigos, reside dentro de cada uno de nosotros y tenemos la posibilidad de sacarla a la luz. Es una conciencia, una atención, una elección intencionada de nuestra forma de considerar las circunstancias. La sensación de no tener lo suficiente es también un gran alimento para esas vocecitas internas de nuestra cabecita. En mi investigación anterior sobre la vergüenza y en esta más reciente me he dado cuenta de que muchos de nosotros hemos asumido la idea de que para que algo pueda aportarnos dicha tiene que ser extraordinario. En mi libro Creía que solo me pasaba a mí, explico. Da la sensación de que medimos el valor de las aportaciones de la gente y en ocasiones el valor de toda su vida según su grado de reconocimiento público. En otras palabras, la valía personal se mide por la fama y la fortuna de la que goza esa persona. Nuestra cultura rechaza rápidamente a los hombres y mujeres tranquilos, corrientes, trabajadores. En muchos casos, equiparamos corriente con aburrido y lo que tiene aún más peligro lo convertimos en sinónimo de carente de significado. Creo que donde más he aprendido acerca del valor de lo común ha sido en las entrevistas a hombres y mujeres que han experimentado pérdidas tremendas con la muerte de un hijo o una situación violenta. Los recuerdos que todos ellos consideraban más sagrados estaban relacionados con momentos corrientes y cotidianos. La escritora y líder espiritual Marianne Williamson afirma: la dicha es lo que sentimos cuando nos permitimos reconocer lo buenas que son las cosas corrientes de la realidad. Pausa. La verdad que es como para volver a escuchar estas lecturas porque tienen muchísima profundidad. Yo te invito a que empieces a entender que hay cosas que las vas a adquirir con práctica. Por ejemplo,
empezar a tener sesgo positivo a través de la práctica de la gratitud. Entender que estamos continuamente resonando en la creencia de que falta, que no alcanza, que no es suficiente, que no hago suficiente, que no tengo suficiente y lo peor de todo, que no soy suficiente. Pero son creencias, son mentiras. Fíjate en la naturaleza. ¿Acaso las aves, las plantas, los animales se cuestionan si son o no suficiente? Alcanza y sobra con ser quien son. Y esto no es quedarnos en un papel pobre y paupérrimo. Para nada. Es realmente entender que cuando voy adentro y siento que soy suficiente y puedo correr creencias limitantes, miradas ajenas limitantes, tengo un tesoro para encontrar, explorar y desarrollar. Espero de corazón que estos podcasts, aunque sea una palabrita de todo lo que escuchas, una sola palabra que haga un poco de eco dentro tuyo, te aseguro que para mí sería totalmente suficiente. Así que, como creo que hasta acá es suficiente, me voy despidiendo, invitándote a esta actitud de gratitud ante la vida, ante esta mágica, maravillosa y gran escuela que es la vida. Y cada uno de nosotros en este papel de aprendices. Me despido, como ya sabes que lo hago, dándote de corazón las gracias, gracias, gracias.